Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Enric Sagristá, soy doctorando FPI y os voy a hablar del funcionamiento del delta de la Tordera a partir de dos estudios que estamos haciendo en la zona, que son el balance sedimentario y el control del acuífero del río Tordera. Estos trabajos están enmarcados dentro de mi tesis. No os voy a explicar toda la tesis entera porque 10 minutos dan lo que dan, pero creo que es una de las partes más interesantes y más apropiada para la jornada de hoy. Como os he dicho, soy doctorando FPI dentro del proyecto Playa Plus, del cual Rafa Sardá es el investigador principal. Y bien, antes de nada, pues quiero hacer un poquito de contexto para que entendáis el porqué estudiamos lo que estudiamos, y aquí es donde os voy a hablar un poquito de la relación río-playa, que seguro que muchos ya conocéis bien, pero bueno, los ríos erosionan y transportan el sedimento a través de su cauce y una vez llegan al mar, ya sea formando un delta o no. En esta imagen hemos puesto un delta porque el caso que estudiamos, el río Tordera, pues tiene un delta, pero también sirve para ríos sin delta. Como decía, ese sedimento que ha sido erosionado y transportado llega al mar, y una vez en el mar pues tenemos una parte que se pierde mar adentro y otro que va a parar a nuestras playas por la deriva litoral, y formando, pues como decía, estas extracciones de arena que nosotros les hemos llamado playas. Aparte del sedimento del río, las playas pues también tienen una parte de sedimento que proviene de la propia erosión de la costa, en unas más y en otras menos, pero bueno, también hay playas que están formadas 100% por material erosionado, como podrían ser todas las calas de la Costa Brava, pero bueno, en general la mayoría de playas de nuestro territorio están formadas por sedimentos de nuestros ríos. Dicho esto, aquí os he hecho un poco un diagnóstico del estado actual de nuestros ríos, en este caso del Tordera, pero bueno, serviría un poquito para todos. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido modificar los ríos. Consecuentemente ha habido una reducción del transporte de sedimentos de estos ríos hacia su desembocadura, por lo tanto los deltas han entrado en recesión. Consecuentemente las playas han perdido superficie de playa, y hubo un día que decidimos pues que teníamos que recuperar esa superficie de playa y empezamos a hacer regeneraciones de playa sin solucionar el problema de raíz, solo poniendo el parche de la regeneración, con lo que seguimos perdiendo superficie de playa, los deltas siguen en recesión y volvemos a regenerar y otra vez, y así estamos en este bucle cada año, poniendo playa, la perdemos, poniendo playa. ¿Qué tendríamos que hacer en un futuro para salir de este bucle y avanzar? Pues al mismo tiempo que regeneramos artificialmente nuestras playas, tendríamos que trabajar en la recuperación de los ríos, con lo cual conseguiríamos una recuperación de las tasas de transporte para conseguir finalmente una recuperación de la superficie de nuestras playas. Dicho esto, ¿qué estudiamos? Vamos ya al kit de la cuestión, y como os decía, hacemos un par de estudios. El primero de ellos es el balance sedimentario. Tomamos una serie de parámetros hidrológicos como son la anchura, la altura de agua, la velocidad de corriente, el caudal, el transporte en suspensión y el transporte en carga de fondo. Una vez obtenidos todos esos datos en el campo, los tratamos básicamente con Excel y con algunas máquinas de laboratorio, para al final conseguir pues el transporte anual de sedimentos y una estimación de cuántos aportes de estos van hacia las playas. Aquí veis una imagen del punto habitual de muestreo en el río Tordera, en la zona del tramo bajo, a unos 100 metros de la playa. Aquí tenéis una foto del muestreador del tipo Halley Smith. Normalmente soy yo mismo el que a pie llevo el muestreador al río, lo coloco dentro del cauce, y como veréis en este vídeo vais a ver un poquito el funcionamiento del muestreador. Como veis aquí podéis observar la carga de fondo del río, esos granos transportándose por distintos medios, saltación, rodamiento. Aquí vemos la puerta, la entrada del muestreador, cómo va entrando todo ese sedimento, y una imagen desde detrás, vemos cómo ese sedimento entra y queda atrapado en la bolsa del muestreador. Comentar también que en momentos de grandes crecidas en que es imposible por seguridad entrar en el río yo mismo, pues hacemos el mismo muestreo desde el puente de la carretera entre Blanes y Palafolls, mediante una grúa, bajamos el muestreador en el río y bueno, hace la misma función que habéis visto, pero con un cauce más potente.
Y para el otro de los trabajos que hacemos, para el control del acuífero, nos basamos básicamente en un único parámetro, lo que sería el nivel del agua, la distancia entre la superficie y donde está el agua, mediante una sonda de nivel de estas sonoras, que emite un sonido en el momento que toca el agua. Ese dato, esa distancia, la corregimos mediante hojas de Excel para ponerlas todas con metros sobre el nivel del mar y obtenemos pues un monitoreo del estado del acuífero y, lo que es más interesante, una previsión de la respuesta que puede tener el acuífero. Aquí tenéis una foto de yo mismo midiendo uno de los pozos, concretamente un pozo triple en el que hay 3 pozos distintos a distintas profundidades, y voy anotando pues los valores de distancia de superficie al agua para cada uno de los pozos que tengo repartidos a lo largo del delta de la Tordera. Y bien, aquí pues ya viene el kit de la cuestión, la pregunta del millón: ¿para qué? ¿Para qué hacemos esto? Pues para responder a una serie de preguntas que nos planteamos al inicio de mi tesis, ¿no? La primera de ellas podría ser: ¿cuánta arena llega al mar procedente del río Tordera? Aquí os he puesto una captura de pantalla del registro semanal, que por cierto antes no lo he comentado. Hacemos este estudio, estas medidas las hacemos cada semana, tanto el balance como el control del acuífero. Y como os decía, aquí tenéis pues cada uno de los parámetros por cada uno de los días de muestreo, y aquí tenéis una columna que pone transporte en gramos por segundo, y ahí es donde está el valor de cuánto sedimento está bajando en ese momento. Y a partir de eso pues sabemos a lo largo del año una aproximación de cuánto sedimento ha llegado al mar, ¿no? Como veis, aquí tenemos ya para los 2 años hidrológicos que llevamos tomando medidas, y estamos en un transporte de entre 115.000 y 130.000 metros cúbicos anuales de arena que bajan por el Tordera hasta el mar. Si tenemos en cuenta que en una regeneración de playa el metro cúbico de arena tiene un precio de 6 euros, pues tenemos que cada año el río nos está regalando 1 millón de euros de arena para nuestras playas. Que eso no quiere decir que toda vaya a las playas, pero que está bajando por ahí, es ese valor. Otra de las preguntas que nos planteamos es si hemos recuperado el orden de magnitud de los aportes históricos, y es que en este trabajo del doctor Jordi Serra de la Universidad de Barcelona, donde estudiaron los lóbulos relictos del delta, estimaron un transporte potencial de 200.000 metros cúbicos de arena, con un transporte habitual entre 80.000 y 200.000 metros cúbicos por año. Sabemos que desde los años 60 hasta bien entrados los años 2000, hay estudios que hablan de un transporte de 20.000 40.000 metros cúbicos año, debido a las actuaciones antrópicas que se hicieron en el río, que redujeron ese transporte con la consecuente erosión en nuestras playas. Y según nuestros cálculos, actualmente estamos en un transporte entre 100.000 y 150.000 metros cúbicos año. Por lo tanto, estamos recuperando esa magnitud de aporte histórico. No hemos llegado aún a recuperarlo del todo, pero parece que estamos recuperando de nuevo el transporte que tenía el río años atrás. Otra pregunta que queremos responder es cómo se reparte este sedimento una vez en el mar, y aquí pues cuando tengamos todos los datos hay que correlacionarlos con el oleaje que había en cada momento. De esta manera vamos a tener una estimación de qué porcentaje de ese sedimento va hacia el norte, hacia Blanes, cuál se pierde mar adentro y cuál nos va hacia Malgrat, Santa Susana, Calella y todo el Maresma, porque de hecho toda la comarca del Maresma hasta el río Besós reciben sedimento del río Tordera. Otra pregunta que queremos responder es qué papel juega el acuífero, y es que obviamente, pues como veis aquí, en la zona verde es cuando hay corriente superficial, cuando el río vemos visualmente que lleve agua, y a la que entramos en la zona naranja o roja es cuando el río está seco. Y por ejemplo, no es lo mismo que caigan 100 milímetros en un día cuando el acuífero está en un nivel bajo, en que no vamos a ver prácticamente ningún efecto en superficie, ya que el río pues, probablemente no vea aumentado su cauce o ni siquiera llegue a bajar agua, solo nos va a recargar el acuífero, que si esa misma lluvia ocurre en un momento en que el acuífero está saturado, es decir, está con el nivel muy alto, que toda esa agua de lluvia va a ir superficialmente y va a ocurrir lo que conocemos como una crecida, o más localmente aquí en Blanes como una torderada. ¿Qué efecto tiene la gran cantidad de agua que se extrae para consumo, ya sea doméstico o agrícola? Y es que tenemos una sonda que está tomando datos cada 5 minutos del nivel del acuífero, y hemos observado que aparte de la variabilidad, de la estacionalidad
que nos muestra el nivel del acuífero cada año, pues hay una variabilidad diaria, cada día en la misma hora, que está ligada al bombeo de agua. Entonces esperamos poder comparar momentos parecidos en cuanto a climatología y nivel de acuífero con y sin bombeo, para ver pues qué efecto tiene ese bombeo, ¿no? Básicamente cuántos metros del acuífero, de nivel de acuífero, nos bajan debido a un bombeo de un día o dos. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya interesado y estoy abierto a cualquier pregunta que queráis hacerme. Muchas gracias.